El siguiente contenido está protegido por copyright y reconocemos los derechos intelectuales de sus autores. Bienvenido a ver el siguiente video del canal. Usted está entrando a Archivos Digital Comic Juniors V-Blog by Blahop, un canal dedicado a reseñas y asimismo a todo contenido de la cultura pop. Bienvenidos a este canal. El siguiente contenido puede contener spoilers. Véalo bajo su propio riesgo. 3, 2, 1. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Gente, yo soy Blahop para el canal de videoblog Archivos DC, o más bien DCU, pero que tú lo puedes conocer como Archivos Digital Comic Universe. Bueno, en este otro episodio del videoblog, bueno, hoy vamos a hablar justamente rápidamente porque pues con el estreno de la película de Super Mario Bros. Hemos decidido hacer una transformación de lo que fue live action a la película de animación. Por eso hemos titulado esto de la decepción del 93 a la carta de amor de los fans, o hacia los fans más bien. El caso es que hemos visto quizás una de las películas que mejor se ha desempeñado en esta última década con la mejor recepción a pesar de la crítica negativa. Yo creo que la crítica negativa es porque buscan otro tipo de cine que para ellos yo creo que no les corresponde, ¿no? Entonces, esta es una película, yo creo que hasta las películas de los niños ni siquiera se deberían criticar por parte de especialistas. O sea, yo creo que si quieren criticar, háganlo por películas de adultos, ¿no? Yo creo que es hora de pensar que los críticos de cine tienen que reevaluar muchas cosas porque esta película de Super Mario Bros. Animada se volvió básicamente en una carta en el que a cada videojugador que creció con muchas generaciones de fans, yo que alguna vez jugué los de la Super Nintendo, me di cuenta de muchas cosas, muchos niveles, muchas cuestiones en los que tú metías elementos de los videojuegos, los villanos, los obstáculos y se ven perfectamente. Yo creo que acertaron muchas cosas. Pero antes de poder criticar la nueva versión, hay que ir por el trasfondo de la primera adaptación. Hay que decir que a pesar de todo, con los años que le pesan a Super Mario Bros. Del 93, es una historia que tuvo su propia versión del universo de los videojuegos, muy mal adaptado porque se alejó. No sé qué tipo de visión, yo creo que en ese tiempo se estaba pensando sobre adaptar un videojuego, porque pues los videojuegos no son nada fácil de adaptar, y se entiende que a pesar de que es la primera película de Hollywood adaptada de un videojuego, y aún con el culto mantiene un pequeño grupo. De hecho se está celebrando justamente 30 años cuando los directores Albert Jackie y Rocky Morton se lanzaron a producir algo distinto para ellos, ¿no? Una película que incluso los condenó a Hollywood, pues no en la manera tradicional, ellos siguen haciendo trabajos de videos musicales y otra cantidad de cosas para artistas, ¿no? Pero les dieron la oportunidad de dirigir una película que quizás supongo que en ese momento no entendía el contexto de que iba la nueva tendencia de los videojuegos, ¿no? Un videojuego que se ya había empezado a formar desde el 84, 83, perdóname si no tengo la fecha exacta, pero cada videojugador que conozca, ustedes saben más o menos la historia de lo que hable. De que empieza con una saga de videojuegos que comenzaron en Donkey Kong, que luego vino un juego que más o menos emula a lo visto en la película Ralph el Demoledor, que es cuando muestran a Mario y Luigi con su primer videojuego haciendo como su labor de fontaneros, y luego la saga original y clásica de videojuegos que se puede decir que es el spin-off de Donkey Kong con la serie de Super Mario Bros, etcétera, ¿no? Entonces, ya presentando esa cantidad de personajes, tenemos que recurrir justamente que debido a la popularidad que se hizo en la Nintendo Famicom y en la Nintendo Super, bueno, en la Super Nintendo, ¿no? Las dos consolas de Nintendo, logramos ver una posibilidad de ampliar este universo con otro tipo de historias a través del cine, ¿no? Pero fue una película que falla en eso. Sin embargo, a pesar de de las falencias de esta película, yo diría que la historia de Mario, de Bob Hoskins, que al menos yo lo respeto porque es un gran actor por su película
de quién engañó a Red Rabbit, y lastimosamente tengo que hablar de John Leguizamo, que fue el actor que en estos días hubo una polémica un poco compleja por el tema de la inclusión, que creo que desmerita lo que él hizo, porque es como que dice que no hay inclusión, que esto no me parece como muy las palabras sin sentido. Esperaba, yo supongo que él le diera la voz, no sé si fue por eso, pero bueno, la voz del personaje que lleva interpretado. Y eso porque hasta este momento, salvo lo que fue la historia de la versión del 93, sus personalidades encuadran más o menos en lo que se supone que es Mario y Luigi, salvo la historia, que la historia pues es un enredo, es una cuestión bastante bizarra. Nada del otro mundo, solo puras referencias a manera de, como si fueran easter eggs que tiene la película. Acá nos cuenta una historia donde los hermanos Marios, fontaneros de profesión, que es clásico lo que vemos en los videojuegos, conocen a una joven paleontóloga a la cual llaman Daisy. Por cierto, esta Daisy que vemos en los videojuegos no es propiamente Peach, como alguna vez se solía confundir, ¿no? Incluso hubo un error en unas versiones de Super Mario Bros. En que a Peach, la princesa, la que vemos ya en la película animada, se le solía confundir en algunas versiones, en unas ediciones, pero después eso se corrigió. Después, tal vez de pronto los que conozcan un poco más me puedan dejar en sus comentarios, aclarando, claro, obviamente, respetuosamente, si la princesa Peach, bueno, no la princesa Daisy, que todos conocemos de los videojuegos, está basado libremente en esa versión o simplemente la película creó el personaje, ¿no? Tengo una confusión, pero se la podemos dejar. Igualmente, pues aquí todos vemos a Bowser Koopa, que es el personaje que hacía Dennis Hopper, a pesar de todo lo que de que en esta versión del mundo supuestamente un meteorito en la época de la extinción de los dinosaurios para que algunos dinosaurios, por lo menos algún tipo de gente que evolucionó en esa época, en la época de la Tierra, evolucionaron de manera diferente. ¿Cómo? Según la historia nos explican que un meteorito que chocó hace 75 millones de años en la Tierra creó dos dimensiones paralelas, al menos eso es el cuento. Y luego una gente de esta dimensión vivieron y evolucionaron y allí continuaron la vida existiendo hasta incluso evolucionaron. Entonces creo todo el mundo que todos conocemos de los videojuegos, al menos desde su perspectiva. Por ejemplo, hay otra cosa curiosa, y es que nunca nos adentraron directamente al mundo de Mario en los videojuegos, por un lado. Y gran parte de la película se desempeña bajo las cañerías de la ciudad de Brooklyn. Y Brooklyn, que también es canon, si uno apela a los videojuegos previos a los videojuegos clásicos, sobre todo si apelan a la primera novia de Mario, la chica esta que es periodista. Entonces, a lo vimos que al menos trataron de basarse en esa combinación de elementos del videojuego, del primer videojuego Super Mario Bros. Y el videojuego de Donkey Kong, ¿no? Por ese elemento. Pero igual, aquí no vemos un Donkey Kong ni nada, no tiene ni nada por el estilo. Lo bueno es que incluso hay muchos elementos, incluso de otros juegos de la época que fue el Super Mario World, porque por ejemplo, acá todos recordemos que el personaje de Daisy es pertenece a una especie que es el que llaman acá el reino de champiñón, entre comillas, y la cría de un Yoshi que vemos como una especie de mini dinosaurio con la forma prácticamente un dinosaurio de Jurassic Park, pero bueno. La historia ya como lo conocemos, que Bowser quiere conquistar el mundo de los humanos, un aparato para involucionar a la gente, y Mario se ven involucrados con la arqueóloga, descubriendo sus orígenes, etcétera, etcétera. La historia, si bien es cierto que es bastante enredada, la historia pues se sabe desempeñar bien, o sea, a pesar de todo. Sin embargo, la respuesta no fue tanto por la historia, sino que se alejó por completo del concepto del videojuego, ¿no? Ustedes saben que en los 90 compraban derechos de los videojuegos y no eran adaptados fielmente en ningún momento. Tal vez de pronto la única excepción y que quizás hizo romper la regla fue la adaptación de Mortal Kombat, ¿no? La primera película, no la secuela, pero bueno.
En fin, bueno, eso es más o menos lo que uno ve en este proyecto, ¿no? Y ustedes saben cómo a lo largo de los 90, 2000 y a la actualidad el universo de Mario se ha expandido tanto que ahí sí tenemos que llegar a la adaptación animada que me parece espectacular con las voces de Chris Pratt como Mario, Anna Taylor-Joy como la princesa Peach, que esta vez me gustó, pero de pronto la única crítica que yo le hago a la película animada es que a pesar que me gusta que este personaje es bastante independiente, no tiene que mostrar nada de inclusión ni nada de empoderamiento, porque resalta justamente, algo me comentaban por ahí, de uno de los videojuegos que protagoniza la princesa Peach, donde es un poco más independiente y eso se ve muy bien. De pronto, la idea de que el hermano es asustadizo también me recuerda un poquito al elemento de los videos spin-off de Mario, donde él es protagonista o incluso él es uno de los que tienen que ser rescatados, ¿no? Por el propio Mario. Y creo que la historia se centra en eso, ¿no? Incluso aquí perfectamente vienen utilizado el concepto de haber secuestrado a Peach e incluso haciéndolo como parte de sus planes. Pero bueno, no hubo necesidad de esos elementos, sino que el gran problema que yo le encuentro a así lo que le digo es que le da un poquito de más pantalla a medida que ya cuando empiezan a tener contacto Mario, al menos Mario, junto con, con Toad, el tema de que pasa a ser casi un poco más de protagonismo a Peach, o sea, es como que Peach, la princesa, le está quitando un tricito de protagonismo, ¿no? Entonces uno esperaría que Mario fuera más protagonista. Yo creo que por tratar de nivelar las cargas de 50-50 como que se le desbalanceó un poco al personaje, pero igual esos son cosas, detalles que pueden ser mejorados con el respecto de las posibles e hipotéticas secuelas. Y créame que si Illumination Studios está decidido a convertir un universo cinematográfico del universo de Mario, aquí se van a venir bien perfectamente películas de Mario Bros. Hasta llegar a un Smash Bros. Como la gente le gustaría ver. Y creo que he visto gente muy entusiasmada no solamente con la película, los chicos les va a encantar y estoy seguramente que van a compaginar con los que ya conozcan a Super Mario, así sea jugándolo en un móvil, jugándolo en una videoconsola portátil o en una computadora o incluso o sobre todo lo tradicional, vía un dispositivo para jugarlo en pantalla de un televisor, ¿no? Y sobre todo que pues como es una representación de toda la mezcla de los videojuegos, a lo largo de todo de la saga de videojuegos vamos a encontrar una serie de referencias bien escondidas pero bien detalladas y al mismo tiempo encajadas en las diferentes encarnaciones de los mundos de todo, bueno, de casi todo, porque igual no se puede abarcar todo completamente, pero bien resumido y bien recalcado, los elementos de los niveles clásicos de Super Mario Bros. Desde el primer Super Mario Bros. Hasta los Galaxy o los últimos videojuegos que se han sacado. Tal vez de pronto lo que quedó faltando fue un poco referencias a los Paper Mario y algunos pequeños spin-offs, pero todo está al detalle. Pareciera que es como que fuera una versión remasterizada del Super Mario Bros. 64 porque también referencia las escenas del pingüino, del rey pingüino, que es un homenaje al Super Mario 64, la primera versión, ¿no? Y sobre todo a Donkey Kong, que yo creo que de Donkey Kong me late que vamos a ver un spin-off, yo creo que incluso supera la versión animada de los 90, que por cierto Donkey Kong tuvo serie, protagonizada con sus sobrinos. Igualmente hay muchos detalles que incluso, curiosamente, son tomados a manera de micro referencias de la película, o sea, las cosas buenas de la película mal hecha de 93 los tomó y los trajo a cierto punto. Por ejemplo, cuando vuelven al tema de Brooklyn, me hizo acordar esa escena del final de la primera, pero como si tuviera reelaborado la historia, ¿no? Porque al menos aquí sí nos presenta la idea de que sí hay dos mundos separados por medio de la tubería de, del mundo de los seres humanos y el mundo de los hongos, que es este mundo, bueno, el mundo de donde proviene todos los personajes del videojuego, ¿no? Y de alguna manera es como que hubiera hecho, como que esta película es una versión corregida y un poco más fiel, ¿sí? Porque se siente que todavía hay personajes
Y bueno, vemos a Anya Taylor-Joy como la princesa Peach, a Jack Black como Bowser, pero Bowser muy sentimental, pero al mismo tiempo oscuro. Aquí ya Michael Kay como Toad, esta versión es bastante muy cómico, me gustó, aún creyéndose el valiente. El Charlie Day como Luigi, espectacular. De pronto sí me hubiera gustado un poco más de minutos con, con Luigi, ¿no? Quiero que a veces no es fácil poner cada personaje en su lugar porque cada personaje está ligado a diferentes momentos dentro de la propia historia. Entonces, a veces juegan con esas historias para que el público pueda encajonarse en el sentido de la historia. Bueno, vimos a forma a Spike por Sebastián Maniscalco, a Kenky Kong, el abuelo Kong, ¿no? El famoso padre de Donkey, que incluso en la serie yo la recuerdo muy bien, incluso en los cómics, en los videojuegos, perdón, de Super Mario, de Donkey Kong Country, de ese videojuego de la Super Nintendo. A Kame, que el famoso el hechicero tortuga, que es el que siempre aparece. Bueno, no. El único que de pronto me quedó a ver fue esa tortuguita que aparece en esa nube. Yo quería verlo, aunque Kame es más o menos poderoso. De pronto me hubiera gustado ver algo de los fantasmas. El rey fantasma, me gustó la bala, la mega bala clásica, que a veces era bastante difícil de derrotar en los niveles. eh, los soldados Koopa, de los de caparazón azul, que son los más inteligentes, a diferencia de los verdes, que siempre son como tontos, los de caparazón rojo, los que traen espinas en el caparazón, bacano, me gustó todo. Bueno, los pescaditos, los famosos de los niveles de los niveles submarinos, las cajas donde pueden obtener los poderes. Acá vi un poder que nunca había conocido, que fue el gato, que eso sí no lo conocía, siempre conocía era el del mapache, el de la capa, aunque el de la capa quedó referenciado en el comercial de donde los hermanos Mario venden sus servicios como fontaneros, y obviamente otras referencias que quedaron por ahí, pero yo creo que más adelante los iremos viendo, y sobre todo el poder de la estrella, el poder que quería robarse el propio Bowser, o sea, nuestro querido Koopa o Bowser, que por cierto me recuerda mucho a la historia de esta primera versión 2.5 de ese Super Mario, creo que era el 4, el 3, bueno, uno que es un juego de Super Mario anterior al Mario 64, en donde justamente el escenario cambia de una manera bastante diferente, ya no se siente un 2D sino un poco 2.5, intentando emular los escenarios que se verían en las gráficas del 3D del Super Mario 64. Bueno, de pronto vimos más personajes, las referencias a Mario Kart muy bacanos, sobre todo a los más recientes, aunque sí hay referencias al clásico, la pista de colores, etcétera. O sea, es que hay que verla. Yo creo que lo que no apreciaron esos momentazos de la película. Yo creo que es difícil. No digo que la historia es perfecta, ¿sí? Porque siempre hay veces que sí tienen algunos momentos vacíos. De pronto el único vacío es porque vamos de cómo es que digamos accede tan fácilmente después de que se le gana el desafío a Donkey Kong, pero creo que faltó algo de peso así, pero de que terminara convenciendo al reino de Donkey Kong, ¿no? Y bueno, también la escena post créditos, aun cuando ya se veían referencias a los Yoshis, hay un Yoshi que nace en un huevo, y entonces lo vemos justamente que nace en las alcantarillas de Brooklyn, y creo que eso me recuerda un poquito cuando vemos al famoso Yoshi de la película del 93, ¿no? Pero por lo menos, al menos yo esto sí la considero una versión mejorada, como si hubieran hecho el reescrito por completo del guión de la 93, salvo con los elementos de hace 65 millones de años, el tema de la involución que quería provocar el personaje del Koopa bueno, de Bowser, de Dennis Hopper, ¿no? Y bueno, el resto son juegos que perfectamente nos va a abrir unas puertas a posibles secuelas. Supongo que a esta película yo le vería una trilogía, una centrada en Luigi, yo supongo una película centrada como spin-off en Donkey Kong, que eso sí, yo creo que es lo más próximo que yo veo ahí, y la posibilidad de ver tal vez a Wario, a Waluigi,
a otros personajes que hacen todavía falta en la franquicia, incluso el resto de princesas. Yo creo incluso que en un futuro cercano también quieran reivindicar a la verdadera princesa Daisy. Yo creo que por ese lado también. Ustedes saben que el universo de Mario se ha expandido tanto con la cantidad de videojuegos que han sacado que yo creo que vamos a ver todos esos elementos posteriores, ¿no? Igualmente vemos un poco de referencia al... también vimos a Foreman Spike, el personaje que es el jefe de Mario y Luigi en Ricky Wave, que es el primer juego de construcción que yo les decía, que es que digo que se parece mucho a cómo se construye Ralph el Demoledor. Bueno, y yo creo que sospecho que esta película, de lo que viene, se vienen cosas bastante grandes porque tiene un presupuesto de casi 100 millones. Yo creo que lo que le invirtieron, por lo menos esta película, va a ser bastante. Lastimosamente, pues la crítica no la ha querido ayudar, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer en ese momento es que vayamos y la veamos y apoyemos el contenido. Bueno, gente, pues eso básicamente era lo que yo quería decir. Bueno, la original, a pesar del el valor de película de culto del 93, al menos yo le voy a dar un 4. Yo creo que eso sí se da en sí de explicación. Obviamente tiene buenos elementos también que se puede rescatar, pero a la nueva le voy a dar un 9.8 sobre 10, porque igual también no deja de tener detallitos, pero igual se merece casi esa valoración. Obviamente, simplemente lo único que les digo, dejen saber qué te parece la película, si quieren su valoración, si quieren darle 10, eso está bien, me gusta, que en su 10 de 10, si no les pareció, entonces dejan su puntuación que quieran en la caja de comentarios. Recuerden, chicos, denle like a este video, suscríbanse y compartan el contenido. Yo soy Black y los invito ahora sí a mis redes sociales que veremos a continuación. Bueno, hemos visto alrededor del video todas las redes sociales, las que ven en pantalla. Me pueden seguir obviamente en mis 5 canales de YouTube, que obviamente ya les digo cuáles son, que son Archivos DCU Videoblog by Black Hawk, que es este canal, Archivos DC Universe, que es mi canal, Archivos Marvel 616 más Star Wars, que es mi canal de Marvel, Memoria Alpha, Archivos Star Trek y Archivos Motorsport y Aviones by Black Hawk, que es mi 5.º canal sobre otro contenido. Me pueden buscar ahí como van a aparecer en pantalla, en Mastodon, en Twitter, en Twitch, en Patreon, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en el podcast del debate del archivista. Hay enlaces en la descripción también para unirse al grupo y canal de Telegram y al de Discord, así como enlace de invitación para que se unan al Club Archivos DCU, para que participen con su contenido en la aplicación de Amino. Yo soy Black Hawk y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, y no se los olvide, las redes están en la descripción del video. Transmisión fuera. Y bien, mis amigos, cabe citarles para recordarles que ustedes me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Ustedes me pueden seguir acá en YouTube como @GCUniverse para el canal principal. Para los demás canales secundarios me buscan como @Archivos Marvel 616 más Star Wars, ese más, recordemos que son palabras, y Archivos DCU by Black Hawk, que de igual manera me pueden encontrar así en TikTok, Memoria Alpha, Archivos Star Trek y Archivos Motor. Todos obviamente agreguenles la arroba. Es más, todos me pueden encontrar como Archivos DCU @c.im, en Twitter como Archivos DCU, Archivos DCU Plus y Archivos Motor, en Twitch como Archivos DCU, Archivos DCU Plus, en Patreon como Archivos DCU, en Facebook como Archivos DCU Universe, Archivos Marvel 616 Master Star Wars, Archivos DCU Oficial, en Fandom World Archivos DCU, obviamente en TikTok como Archivos DCU, como yo les mencionaba, pero también como Archivos Motor y Aviones, que es la otra cuenta de TikTok, todos agregándole la arroba. En Instagram como Archivos DCU y Archivos DCU Plus, en Spotify, en el podcast del debate del archivista. En Discord, pues hay unos enlaces en la descripción del video que ustedes van a encontrar, y asimismo también a los grupos de Telegram y el canal de Telegram, y al grupo Club Archivos DCU, enlace que van a encontrar si ustedes ven el video desde los móviles. Y obviamente si no pueden encontrar esas redes sociales, ustedes van a encontrar un enlace que se llama linkatr.ee/by Black Hawk. Y también invitarlos hasta que me sigan en la app
de youtubers geeks, así como aparecen en pantalla, como ustedes van a ver en el video. Ustedes ponen su cámara de celular, copian el código y ustedes van a integrarse a una comunidad de unos canales hermanos, digámoslo así, que nosotros colaboramos en esa aplicación para que ustedes puedan seguir no solamente mi contenido, sino el contenido de otros colegas. Yo soy Black Hawk y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice y nos vemos en otro video. Tradición fuera.